¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Desde lo más profundo de mi ser y para gloria de Dios, porque ese sentir es de Dios, nosotros nada más somos instrumentos. Deseo que el trabajo de Dios, el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, con estas benditas enseñanzas, llegue a tener un fruto para vida eterna, que es lo que quiere Dios y es lo que quiere Cristo Jesús. Yo como instrumento me pongo a los pies de Dios por medio de Cristo Jesús, con todo temor reverente delante de Él, que conoce los corazones, para poder ser utilizado para una enseñanza más a todos aquellos que vienen con hambre y sed de justicia, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita esta bendición, ya sea por su siervo o por cualquier otro medio que Dios utilice. Yo he orado a Dios y he pedido por todos ustedes, pueblo bendito de Dios. Así que continuemos con la enseñanza número 15 de Salmos, capítulo 12, versículo 5. Vuelvo a repetir, Salmos, capítulo 12, versículo 5. Entonces, ayer veíamos que Dios va a destruir a los que tienen el fruto cuando se nos sale la presencia de Dios y por naturaleza nos entra el adversario y tenemos este fruto carnal, este fruto que no es de Dios, como veíamos ayer, labios lisonjeros, la lengua que se jacta, a los que dicen por nuestras fuerzas y por nuestros razonamientos prevaleceremos de pie, ¿quién es Señor nuestro? También los va a destruir Dios porque este tipo de instrumentos del enemigo se dedicó a oprimir a los pobres. ¿Qué es oprimir a los pobres? La bendita palabra nos dice que Satanás, cuando trajo el mundo, nos trajo la esclavitud, nos quitó para lo que fuimos creados, para lo que fuimos diseñados, nos quitó la obra, nos quitó el camino para lo cual fuimos diseñados y nos robó para esclavizarnos en las cosas vanas, en las cosas que no son espirituales y nos oprimió. Así como el pueblo en Egipto, en el Antiguo Testamento, estuvo oprimido por más de 430 años por Faraón, de igual manera este tipo de iglesias, este tipo de personas que se disfrazan de ángeles de luz y que Dios va a destruir, enseñan, vuelvo a repetir, enseñan la amistad con el mundo, enseñan a esclavizarlos al mundo, enseñan a que tomen la copa de Satanás para consagrar sus vidas al campo que trajo Satanás, que a cambio me da riquezas, a cambio me da poder, a cambio me da reconocimientos. Entonces, la mayoría en este siglo en el que nos ha tocado vivir y en el que yo vivo, la mayoría de las iglesias que se autodicen cristianas están oprimidas, tanto los representantes como todos los congregantes, menos en la cruz de Cristo, menos con la copa de Cristo, menos consagrando sus vidas. Por eso es muy importante lo que dice aquí, que estas personas que se dedicaron a engañar y a oprimir a los pobres, a los que verdaderamente habían huido, porque nos ha venido enseñando Dios, bendito hermano y bendita hermana, en cada enseñanza, que Satanás y los demonios y su pueblo van contra los santos, no van contra los que ya están atorados, con los que ya están muertos, esos ya están atrapados. A eso no les interesa Satanás, va por los que verdaderamente habían huido. Dice, por el gemido de los menesterosos. Y efectivamente, ¿verdad? El manso, que va a buscar leche,
que verdaderamente va enfermo a buscar sanación y en vez de sanarlo, en vez de amarlo, en vez de apacentarlo, pues le enseñan, vuelvo a repetir, le enseñan en donde hay dolor, en donde hay gemidos, porque toda obra que no sea el servir a los pies de Cristo, el amar a Dios y el amar al prójimo, toda obra que trae Satanás y que me despega de eso, trae dolor, trae gemido, como el pueblo, como un simbolismo, proféticamente, como lo que iba a venir el pueblo cuando estaba bajo la opresión de Faraón, gemían por los latigazos, gemían por la obra que tenían ahí. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, y yo siempre se lo voy a decir y se lo voy a recalcar. Dios no nos diseñó ni nos preparó para trabajar en obras egocéntricas, en obras que nos dan egocéntricamente y personalmente algo para mí. Dios todo lo que hizo fue para servirle, fue para glorificarle. Y recuerde, ¿de dónde voy a comer? ¿De dónde voy a vivir? Buscando primeramente el reino de Dios, su justicia. Dios no desampara y Dios nos da el vestido y nos da la comida a todo aquel que no se dejó engañar por este tipo de adversarios. Pero recuerde, estos están trabajando para oprimir al pobre, para hacer gemir al menesteroso, al manso, al que verdaderamente quería ser sanado. Entonces, por eso ahí está la ira, bendito hermano y bendita hermana, porque si se va dando cuenta, hasta ahorita, tanto en Proverbios como en Salmos, hemos aprendido que los que se volvieron pueblo de las tinieblas por amar más la carne, por la incredulidad y la desobediencia, en vez de ser piedras de edificación, en vez de cumplir el pacto de apacentar, de llevar el evangelio, de dar vida, se vuelven adversarios de Dios y hacen todo lo contrario. Claro, disfrazados como ángeles de luz. Dice, entonces aquí viene el temor. Aquí viene el que tiene oídos para oír, escuche. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Y aquí también hay algo muy importante. Tanto al pobre como al menesteroso que puedan ser engañados temporalmente por el enemigo, pero que vea a Dios, que tienen un corazón sincero, tarde o temprano Dios los rescata de la mentira y del engaño. Únicamente en esas congregaciones que están llenas el día de hoy, deja Dios a los que no suspiran. Ahorita le voy a decir lo que simbólicamente nos trata de decir Dios. A todos aquellos incrédulos, a todos los que amaron malas tinieblas, a todos los que se dejaron rascar el oído, Dios les da el justo pago, pero Dios nunca va a desamparar al justo, ni va a permitir que se queden ahí los pobres y los menesterosos. Sí, en un momento los llegan a arrebatar, pero llega un momento en que Dios los vuelve a levantar y a rescatar y deja únicamente a los que se lo merecen. Dice, ahora me levantaré, dice Jehová, y levantarse, ¿verdad? Es trabajar, es una obra. Y pondré en salvo al que por ello suspira. Y mire, yo creo que aquí, bendito pueblo de Dios, es el que suspirar es estar nosotros deseando estar algún día con Dios allá arriba. Los que día con día vivimos con el yelmo, vivimos con la esperanza, vivimos con la mirada puesta en el galardón, por los que todos los días, porque así lo dice en Efesios, parte de la armadura es el yelmo y es el yelmo de la salvación. Y sí, ¿qué es ponerse el yelmo de la salvación? Que cada día nos levantemos con la mirada puesta en el galardón, con todas las promesas, y que mientras estemos lejos
Suspiremos, pero con acción de gracias y con acción de rectitud. Porque el que cree que Cristo Jesús murió y resucitó, no peca. Porque el creer eso es que va a haber un juicio, es que hay vida eterna. Porque muchos predican que Cristo Jesús murió y resucitó, pero con sus hechos lo niegan. Pongo un ejemplo en Corintios, que efectivamente Pablo, Dios por medio de Pablo, habla a los corintios y les dice, ¿por qué muchos de ustedes se bautizaron por los muertos? Y empieza a decir, claro, aquí también los cristianos que hoy se bautizan por los muertos son los que regresan al mundo. Y aquí Pablo empieza a decirles así, si no hay resurrección, si no va a haber un juicio, mejor comamos y bebamos. Pero, ¿por qué yo expongo mi vida? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación, de los gentiles? ¿Por qué estoy con hambres? ¿Por qué estoy en desnudez? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, ¿para qué voy a sufrir? Entonces, los que suspiran por la vida eterna son aquellos que con temor y temblor están amando a Dios, están amando al prójimo, están a los pies de Cristo, están en la obra de Dios y caminan con rectitud. Entonces dice, pondré en salvo a los que por ello suspiran. 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Voy a tratar de ser explícito con esta bendita enseñanza. Las palabras de Jehová son limpias. Bueno, cuando Dios me llamó por medio del Evangelio, yo venía con una sabiduría enseñada por mis ancestros, por mis padres, como dice en Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres. Bíblicamente venía con cochambre y con pecado, venía sucio. ¿Qué es lo que trajo Satanás? Sucio para Dios, hablando con simbolismos. Ahora bien, primeramente el Evangelio que me hizo recibir un pacto con la condición de entregarme a Cristo y empezar a permanecer como pámpano, como rama en el tronco todos los días, porque fue lo primero que Cristo Jesús me dijo en el pacto: vas a morir y vas a tomar tu cruz para discipularte. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. Y la cruz es el bautizo, que el Evangelio, cuando alguien me lo explica por medio de Dios, que tengo que sacrificar, empezando muchas cosas para entregarme a esta bendita escuela celestial, así como yo le he dicho, en la primaria, en la secundaria, se necesitan horas diarias. De igual manera, el que recibió un evangelio verdadero sacrifica muchas cosas para empezar a ser instruido por Cristo Jesús. Ahora bien, esta bendita palabra, yo venía manchado, el bautizo de cierta manera fue un pacto. Sí, la sangre de Cristo Jesús me limpió, pero yo todavía venía con mucha suciedad. Todavía, cuando fui llamado, pecaba, practicaba el pecado, pero ajeno. Entonces, empecé a venir a la palabra y esta bendita palabra me empezó a enseñar lo que me manchaba, me empezó a enseñar sacrificio, me empezó a enseñar de lo que me tenía que apartar, que no trajo Dios. Y en cierto momento, cuando yo creí, y mediante la fe y mediante el poder de Dios, empecé a practicar los mandamientos que nunca había practicado, y empecé a caminar este camino y me empecé a alejar. Esta bendita palabra me empezó a limpiar del excremento, de la basura y de la mesa del diablo, que es el mundo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta tener la palabra en mi corazón, hasta que pude estar crucificado juntamente con Cristo, hasta que
Pude estar en el monte, pero ese fue todo el discipulado. Pero esta palabra, esta bendita herencia, esta bendita riqueza fue la que me limpió del engaño, de la mentira y de lo que enseña Satanás. Esta bendita palabra de vida. Y recuerda, es una herencia, es algo que nos trajo Cristo Jesús. Ahora, las palabras de Jehová son palabras limpias. Ya expliqué, bendito hermano, y fíjense, como plata refinada en horno de tierra. Y voy a explicar esto, como plata refinada en horno de tierra. Bien. Yo le decía que el oro y la plata en el Antiguo Testamento, antes de que hubiera ácidos muriático y nítrico, que es con lo que se cala hoy el oro para ver su pureza, antes no había eso. Antes el oro, cuando un joyero o alguien comprador de oro o de plata se dedicaba a comprar y querían venderle 1 kilo o un lingote o un talento de oro, pues era pasado por el fuego, por un horno, porque en el momento que llegaba a ciertos grados centígrados para hacer líquido el oro, a una temperatura muy alta, entonces cuando no es oro puro, en automático el horno y el fuego empieza a separar lo que no es de oro del oro. Pero si yo me daba cuenta que no, ya hirviendo ese metal, no había que se arrojara al lado nada, pues entonces era puro. Ahora, de igual manera, simbólicamente, con simbolismos, yo recibo los mandamientos de Dios como Adán y Eva. Luego, después de cada mandamiento viene la prueba, a ver si somos fieles o incrédulos. Pongo un ejemplo. A mí Dios me dijo en un momento que si no permanecía como pámpano todos los días, que si yo quería ser discípulo, tenía que sacrificar muchas cosas. Bien, y yo dije amén, empiezo. Y entonces ese fue el primer mandamiento que me dio. Entonces Dios va a permitir en la tierra, que es el mundo, el horno, que es Satanás, que es el fuego, lo va a permitir para probarme a ver si soy puro o soy hipócrita. Y va a venir, por ejemplo, quizás mis primos, el mundo, los que no son cristianos, ¿verdad? Y me van a decir que qué me pasa, que por qué estoy dejando mi negocio, o por qué estoy desatendiendo el deporte, o por qué ya no voy a jugar fútbol con ellos, o por qué ya no voy al cine, o por qué ya los sábados y los domingos no me voy a echar la copa con ellos. Entonces, cuando yo les diga que soy cristiano y se empiecen a burlar de mí, y Dios permita, porque ese es el fuego, y me digan, o que llegue una iglesia apóstata de Satanás y me diga, basta con los domingos, basta, tú ya eres salvo, y me trate de engañar, pero que yo sepa la verdad y lo que me dijo Dios, como Adán y Eva, entonces ahí me va a probar Dios. Ahora bien, ¿qué pasa si después del mandamiento que me dio Cristo Jesús, lo paso durante 4, 5, 6 meses, que me probó y vio que me aferré? Bien, viene el segundo mandamiento, ¿verdad? Ya permanecí y la bendita palabra me enseñó a sacrificar, y me enseñó en ese lapso de 6 meses lo que es del César y lo que es de Dios, y me enseñó uno de muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, me dio el tema sobre la música del mundo, con razonamientos, el por qué, y entonces yo empiezo a dejarlo. Y otra vez viene la prueba, vienen otra vez a incitarme, viene otra vez un grupo de cristianos falsos a decirme que no hay problema, que qué de malo tiene la música, que etcétera. Y yo le digo, escrito está y escrito está. Entonces me halla Dios puro. Pero todos, absolutamente todos los que hemos sido llamados, después de cada mandamiento vamos a ser probados, como Adán y Eva.
Una vez que se les dio el mandamiento de que no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, no tardó Dios en probar su fidelidad, en probar a ver si verdaderamente los hallaba puros o los hallaba con mancha. Entonces, la Biblia habla siempre con simbolismos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, como plata refinada en horno de tierra, es la palabra de Jehová, como horno, ¿sí? La palabra me da un mandamiento y luego viene el horno, luego viene lo que ya le expliqué aquí mientras esté. Dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y sí, ¿cómo me voy purificando? Conforme voy creciendo espiritualmente y conforme voy practicando la palabra y practicando la palabra hasta llegar, porque el número 7 es el de arriba, es el celestial, el número 6 es terrenal, es del diablo, es de aquí abajo, el número 7 es de arriba. Entonces, esta bendita palabra, este discipulado, las pruebas que Dios me va a permitir en el discipulado para ver si soy fiel, me van a hacer y a dar la maravilla y la riqueza de hacerme un varón perfecto, de llegar a ser un ángel, de llegar a tener la imagen de Cristo Jesús, de ser una nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron. Y sí, la palabra va quitando de este oro, de esta plata que me trajo Cristo, va quitando lo que no es, hasta que la bendita palabra ya no sea para mí. Hasta que entonces pueda ser un instrumento para juzgar con ejemplo. Alabados a Dios. 7. Tú, Jehová, los guardarás a los que son puros, a los que verdaderamente estuvieron en todo momento siendo probados y fueron puros delante de Dios, pasaron el examen, pasaron la prueba. Yo alguna ocasión les contaba una parábola, un ejemplo, para poder fortalecer esto. Ya lo había puesto yo anteriormente, pero lo vuelvo a repetir. Yo vivo en una casa grande y tengo un jardín, un patio, y mi hijo de 8 años ha volado ya el balón 3 veces y ha salido corriendo por el balón y ya estuvieron a punto de atropellarlo porque sale sin ver y hay una avenida muy fluida, muy transitada y mi hijo todavía no se da cuenta del peligro. 5 años vamos a poner. Entonces yo me siento con mi hijo y le digo, hijo, ya van 3 veces que te digo, por favor, dime una cosa, ¿me amas? Sí, no vuelvas a desobedecerme, por favor, hijo. Si me amas, no lo vuelvas a hacer, por favor. Mira, hijo, yo tengo que salir el día de mañana a un viaje por 1 mes. Voy a Europa, hijo. ¿Sí? Prométeme, por favor, que no lo vas a volver a hacer. Y si no, hijo, para dejarte encerrado y para quitarte el balón. No, papá, no, por favor, no. No, yo te prometo, déjame el balón, voy a jugar. Y yo le digo, bueno, hijo, si lo vuelas, no salgas por él, espera a que yo llegue y te compro otros 10 balones, hijo, pero no salgas por él. Espérame a que regrese. Sí, papá, está bien. Y yo lo voy a probar y contrato a un muchacho malo, ¿verdad? A un muchacho malo, lo contrato, un muchacho necio, un muchacho que le gusta el dinero. Y le ofrezco dinero y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar 2,000 pesos o $100 si convences a mi hijo, hazte su amigo, ¿sí? Yo te voy a dejar entrar a la casa y para que juegues con él y que cuando se vuele el balón o tú lo vueles, lo trates de convencer de que salga por el balón. Sí, está bien. Y yo no me voy a Europa. Le hago saber a mi hijo que me voy. Pero yo estoy en una habitación donde nunca sube mi hijo, donde lo estoy viendo en todo momento. Entonces, llega el chico malo, vuela el balón y lo empieza a incitar.
Y él dice, no, porque le promete, ay, no seas payaso, ¿a qué nos va a pasar? Mira, si no sales ya no voy a jugar contigo, ¿eh? Yo te echo aguas, tu papá no está. Y empieza a tratarlo de convencer. Ahora, yo me voy a alegrar si después de que le hizo la lucha por 2 o 3 días a este muchacho, y mi hijo le dijo no, y se metió y lo dejó, me voy a alegrar. Pero si mi hijo lo convencen, puede ser que lo atropelle un carro y muera o quede muy herido. Y me voy a entristecer. Son parábolas. Ahora, si mi hijo no sale, lo encontré puro. Ahora, viene el otro mandamiento. Y viene el otro mandamiento. Y viene el otro mandamiento hasta que alcancemos 7 veces ser purificados. Que no es un diploma, que no es una escuela teológica, no, sino como lo dijo Pablo en Gálatas, apóstol de Dios, por Jesucristo, no por hombres ni por hombres. Entonces, Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que conoce corazones, Dios es el que manda las pruebas a cada uno según las concupiscencias, según los deseos, y Él va viendo si vamos siendo purificados, pero esta palabra me limpió, esta bendita palabra me sacó del mundo, esta bendita palabra me apartó para Dios. Alabados a Dios. Dice en el versículo 7, tú Jehová los guardarás a estos, ¿verdad? A los que pasaron la prueba, a los que no fueron hipócritas. Tú los guardarás de esta generación, los perseverarás para siempre. ¿De qué generación? De la generación maligna, de la apostasía, de lo que está profetizado el día de hoy, como hemos visto ayer, antier, profecías aquí en Salmos de estos tiempos, que estamos como en los tiempos de Noé, como en los tiempos del diluvio, como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de la deportación a Babilonia. Así proféticamente estamos en estos tiempos, pero el que se ha hallado conforme nos da una enseñanza a Dios por medio de su palabra y por medio de simbolismos, nos guardará de esta perversa, fíjense, de esta generación perversa, los perseverarás para siempre, de esta generación de la apostasía, de la mayoría de los que se jactan de ser cristianos, pero son generación carnal, son generación no angelical, son generación mundana, son del mundo. Él nos guardará. Alabados a Dios. Dice en el 8, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Ahora, cercano andan los malos. ¿Cercanos a quién? ¿A quién? Fíjese bien, ¿a quién? ¿A quién le echan el ojo? Y ya vimos que los malos son los hijos del diablo, son el pueblo de Satanás. Ahora, fíjese bien, cercando andan los malos, acechando, fíjese bien a quién, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, la vileza, la vileza. Para poder entender, hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento en donde dice la palabra que Dios vino por lo vil y lo menospreciado del mundo. Así lo dice en Corintios. Que Él vino por lo vil y lo menospreciado del mundo. Ahora, ¿qué es esto? Porque, claro, yo soy vil, no para Dios. Yo le voy a decir para quién soy vil. Yo soy vil para los mundanos. Soy vil para los pecadores. Soy vil para los que aman otros dioses. Para ellos soy vil. Me aborrecen, como dijo Cristo. El mundo los va a aborrecer. Si Cristo Jesús fue vil a los ojos de los pecadores y fueron un instrumento para crucificarle. Cristo Jesús, como dijo, fíjese bien, una cita bíblica de Pablo. Dice Pablo, porque la muerte actúa en nosotros. Para muchos somos olor de muerte, ¡guácala! Pero para muchos somos olor de vida. Ahora, por eso es que Dios vino por lo vil y lo menospreciado, porque el acoger este pacto, el caminar como Cristo, el tomar mi cruz, pues la mayoría, cuando vean
que yo dejé sus cultos y dejé sus costumbres, me van a llamar fanático, me van a llamar monje, me van a llamar convento, me van a llamar que ya estoy mal. Por eso dice que los malos nos andan acechando, nos andan cercando. ¿A quiénes? A los que hemos sido viles, porque quieren que regresarnos al mundo, ¿sí? Cuando la vileza es exaltada. ¿Y exaltada por quién? Bueno, yo me vuelvo vil para Satanás, vil para el mundo, porque tomé mi cruz y Dios me exalta. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y el único que puede exaltarme es Dios. Bueno, dice en el versículo, capítulo 13, vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana. Voy a borrar aquí. Vamos a empezar Salmos 13. Hay una pregunta que dice aquí, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Aquí vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, una oración desgarradora cuando hay pecado. ¿Y cuál es un corazón contrito que le duele el castigo? Y el fruto del castigo que da Dios. David pecó. Y cuando pecó le vino un castigo y le vino esto que vamos a ver ahorita. Pero claro que esto lo deja Dios como una palabra viva para saber cómo pide y una persona que tiene un corazón contrito y que cuál es un arrepentimiento genuino. Fíjese bien, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David, una vez que pecó y que Natán le hizo saber su pecado y que su hijo enfermó, él estuvo sin comer en silicio mucho tiempo, hasta que su hijo murió. Luego de que murió, todavía le vino persecución, una usurpación de su hijo, le vino persecución, lo querían matar, aparentemente Dios lo había olvidado. Y sí, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando uno tropieza, aunque tenga un corazón contrito, está esperando a que Dios lo perdone, orando día y noche. Pero yo quiero decirle que para esto que vamos a ver, se necesita un corazón sensible. Y un corazón sensible es un corazón que no es de piedra. Porque un corazón de piedra, usted le mete un cuchillo, le mete una aguja y no dice, ay, no siente. Un corazón sensible es un corazón de carne espiritualmente que Dios me vino a poner para que me duela el pecado. Y le explico más o menos esto, así se lo explico más o menos esto. Para poder profundizar bien esta enseñanza. En algún tiempo, cuando Dios me permitía una obra en el estado de Hidalgo, hermanos y hermanas que tenían más de un año, 2, 3 años, cuando yo llegaba de aquí de México, iba 3 veces a la semana y iba yo a estar todo el día a llevarles palabra, muchas veces llegaba y me encontraba a una hermana llorando, a un hermano, y les urgía hablar conmigo. Y a solas me decían, es que sabe que hermano, dije una grosería, o le alcé la voz a mi mamá. Para el mundo da risa, pero para un corazón sensible que Dios nos puso, nos duele el pecado. Nos duele el pecado. O muchas veces, ay hermano, es que sabe que
volteé a ver a un hombre y lo codicié. Y para el mundo da risa, ay hermana, por favor eso. Pero para alguien que comprende la palabra, ese es un corazón sensible que se duele en el pecado. Ahora bien, esas mismas personas, no todas, pero la mayoría, después fueron engañadas y empezaron con un pecado, con otro pecado, con otro pecado, y se fueron haciendo insensibles, poco a poco, al dolor por el pecado. Voy a poner otro ejemplo. Alguna ocasión que yo fui a una playa aquí en México, que es muy conocida, Acapulco, y que ahí pues están a 35, 38 grados con un sol selvático, húmedo. La arena es imposible estar sin sandalias o sin protección. O sea, no puede estar uno parado ni un minuto porque se quema la planta de los pies. Los costeñitos, los que son originarios de ahí, los lancheros, que nacieron ahí, ellos están 1 hora y media, 2 horas, descalzos, con la planta de los pies y no les duele. Pero alguna ocasión yo hablaba con uno de ellos y abajo tienen un callo que hacen, un callo que automáticamente hacen, que los protege contra las quemaduras y ya no sienten. Así también es el pecado. Así también se empieza con uno y si no se duele uno y se pone a cuentas con Dios, empieza con otro, y así hasta tener un corazón endurecido y que cuando uno va y los exhorta diga, ay hermano, no se ha exagerado, por favor. Dios es amor, no moleste, ya soy salvo. Y ya sean insensibles a ese dolor. Entonces, aquí vemos un corazón sensible, un corazón dolido por el pecado. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ahora, me olvidarás. Mire, el pecado, bendito hermano y bendita hermana, y el peor castigo que me puede dar Dios, si es que todavía puedo tener salvación, porque hay castigo de Dios en donde ya no hay vuelta de hoja y ya no me perdona, y hay castigo para que me duela y regrese a sus pies. El peor castigo es que Dios me quite su bendita presencia, su espíritu, porque se siente horrible. Yo no soy hipócrita. Digo, yo llegué a tropezar. Yo tropecé, mas no practiqué el pecado. Y lo que sí le puedo decir es que el tiempo que Dios me hizo a un lado de mi ministerio por un tiempo, sentí horrible, sentí un hueco, sentía, todas las canciones de amor que hay en el planeta Tierra no se compara con lo que yo sentí y con lo que se siente. Y eso duele, pero sí dicen Hebreos, ¿verdad? Que no desmayes, dice Dios, no desmayes cuando te venga el castigo, no desmayes, sino recíbelo. Y aquí estamos viendo, este hombre, no vamos a ver que fue un día de dolor ni 2 días, no, fue mucho más. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, no desmayaba? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque Dios, a un justo, no le esconde el rostro, tampoco lo desampara. Por eso estamos aprendiendo que es un castigo. Y David fue justo, pero pecó. ¿Hasta cuándo? Fíjese bien, 2, porque es muy importante. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Con tristeza en mi corazón cada día? Otra cosa muy importante. ¿Quién es el que me da sabiduría y quién es el que me aconseja? Dios. Pero eso es solamente si tengo el Espíritu Santo adentro. Si yo no tengo el Espíritu Santo, me pone Dios un velo, ya no entendí la palabra, ya no la discerní. Quiero darle como testimonio esto. Cuando yo llegué a transgredir, no con un pecado de muerte, porque aquí sigo por la gloria de Dios y por su misericordia, y tropecé, quiero decirle que se me empezó a olvidar la palabra, que leía y ya no tenía discernimiento.
Igualmente un siervo que es mi hijo, que por la gracia de Dios sigue de pie, también en un momento en el que cayó y pecó, por meses estuvo sin entendimiento, empezó a perder el entendimiento. Yo me quedé maravillado de cómo empezó a perder el entendimiento y cómo cuando uno empieza a perder el entendimiento, empieza con sus propios consejos. Por eso dice, ¿hasta cuándo pondré consejo mío, propio, no tuyo, a mi alma, Señor? Estamos viendo el castigo y estamos viendo también la desesperación de un corazón contrito. Dice, con tristeza en mi corazón cada día, Señor. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Por qué? Porque los consejos que yo pueda tener no me traen gozo, no me traen alegría. ¿Qué sabiduría puedo tener yo? Sino la sabiduría que yo tenía antes y la sabiduría que puedo tener para darme un consejo y practicarlo, me traen tristeza a mi corazón. Me traen tristeza a mi corazón. Dice en el versículo 2 hasta abajo, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí, Señor? Y efectivamente, de igual manera, nosotros, quiero decirle que en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, Dios permitía, sobre todo en el tiempo de los jueces, Dios permitía a los amonitas, a los moabitas, a los filisteos, llegar y oprimir al pueblo. Y era un castigo de Dios. Y se los permitía a veces por años, hasta que el pueblo gemía, hasta que el pueblo se arrepentía, hasta que el pueblo decía, ya basta, Señor, pecamos contra ti, por favor, líbranos. Es cuando fue levantado Barak, cuando fue levantado Sansón, cuando fue levantado Gedeón. Digo, el libro de los jueces duró 400 años. Entonces, de igual manera, cuando yo... y hay una cita bíblica, fíjese bien, por ejemplo, en Corintios, un hombre que pecó, que tuvo, creo que, adulterio, fornicación, dice así, Pablo, por medio de Dios, dice, y lo he entregado a Satanás para que no se pierda. También, Cristo Jesús alguna ocasión dijo a sus discípulos, Satanás me está pidiéndolos para que los zarandee y les quite lo malo. Ahora, a veces Dios, cuando no entendemos, permite al enemigo, que son demonios, que es Satanás, y que nos opriman para decir, ¡ay! Ya basta. Y volver a los pies de Cristo. Pero sí quiero ser muy específico en esto, bendito hermano y bendita hermana. Muchos me dirán loco porque no lo han sentido. Muy claramente dice en Hebreos que Dios castiga a quien ama, no a quien no ama. Porque el que practicó el pecado y el que regresó para atrás y el que fue duro de corazón y no se entristeció, a esos no. Se necesita tener un corazón, como le expliqué, de carne, un corazón sensible. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí, Señor? Dice aquí, en el 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y vamos a ver un Dios misericordioso, un Dios que no desprecia un corazón contrito y humillado delante de Él. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces estamos viendo que la luz también se fue. Recuerde que la luz es Cristo. Recuerde que estamos de noche. Recuerde que Satanás son las tinieblas. Recuerde que si Dios aparta a Cristo de mi vida y me quita el Espíritu Santo, me quedo como las vírgenes insensatas, me quedo en tinieblas, me quedo en la noche, me quedo engañado por Satanás, me quedo en la muerte. Porque las tinieblas y Satanás representan la muerte y Cristo Jesús representa la vida. Y si Dios me quita la luz y se separa de mí, me deja en la muerte. Recuerde que muerte es separación. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Así como Satanás y los satánicos dicen
que Satanás venció a Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Falso, mentira. Cristo Jesús venció a Satanás y nos dio victoria. Pero, ojo, a mucho pueblo, a muchos que entraron por la puerta del redil, a muchos que fueron llamados y aún escogidos, a muchos ha vencido Satanás. Pero lo ha vencido o han sido vencidos no porque Dios haya fallado en la victoria que nos dejó, sino que nosotros mismos, por incredulidad, nos dejamos vencer por Él. Entonces, ¿qué es cuando alguien queda vencido? Cuando alguien queda en la noche, cuando alguien queda sin luz, cuando alguien queda separado de Dios y en el mundo. Entonces, sí puede decir Satanás, ya lo vencí. Ahí sí puede decir, ya lo vencí. Para que no digan, lo vencí. Perdón, déjeme ver en cuál me quedé. Porque, sí, perdón. ¿Hasta cuándo pondré ¿Hasta cuándo serán sobre mi enemigo sobre mí? Mírame, Jehová, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, dice en el 4. Para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y sí, efectivamente, ¿no? Satanás, los demonios y todo su pueblo se alegran si yo resbalara. Mire, yo estoy rodeado de muchos cristianos impíos y no les puedo llamar cristianos porque la palabra cristiano significa ungido y una persona cuando Dios la desecha ya no está ungido, pero malamente se dicen todavía ellos cristianos. Ahora bien, resbalar. Recuerde, yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? El camino hacia arriba, el mundo abajo, la espiritualidad aquí arriba. Este camino es resbaladizo. Tengo que ir con la presencia de Dios. Y yo ya estoy por acá, o ya llegué acá, o estoy por aquí, ¿verdad? Mis enemigos que me dicen, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo, fanático, legalista, ven, acá está el mundo, ven, haz lo que nosotros hacemos. Si yo regreso, yo quiero decirle que muchas amistades que he perdido, volverían nuevamente a tenerlas. Amistades que se jactan de ser cristianos, pero que están en el mundo. Pero si yo resbalara y regresara para atrás, me van a decir, qué bueno que volviste en sí, qué bueno que saliste de ahí, qué bueno que Dios te rescató, pero no el Dios de los cielos, el Dios que los engaña, siendo su Dios. Entonces, se van a alegrar. Satanás, va a haber fiesta también, así como la bendita palabra nos enseña que cuando hay un pecador arrepentido, hay fiesta en los cielos, hay alegría en los cielos, y con la casa de Dios, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cada que alguien cae, hay fiesta, hay alegría. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora, fíjese bien, este hombre sabía que Dios no iba a despreciar un corazón contrito y humillado, porque cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios ve nuestra miseria, ve la necesidad, ve que estamos sin el entendimiento, ve que estamos oprimidos por Satanás, ve que estamos gimiendo en el castigo. Y Dios, siendo rico, ve nuestra miseria, ve un corazón contrito, y este hombre sabía perfectamente bien que Dios iba a tener misericordia de él. Sabía. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, generalmente
eh, estos, este pueblo, cuando pecaba y había un corazón contrito, la manera de quebrantarse ante Dios era en secreto, primeramente. Luego era ponerse de rodillas ante la tierra y todo de la cadera en adelante ponían sus manos casi acostadas al suelo, pero con las rodillas, y se empezaban a echar tierra sobre la cabeza. También se ponían en silicio, ahorita les voy a decir lo que es silicio. Se empezaban a echar tierra sobre la cabeza. Sí, era una forma de humillarse y demostrar la pobreza al decir, Señor, yo sin ti no soy lodo, yo sin ti no soy nada, yo sin ti soy polvo, Señor, soy de barro. Por favor, no me dejes. De igual manera, en el Antiguo Testamento el silicio, sobre todo en el tiempo de los reyes, era que si yo pecaba, tenía que mostrarle al pueblo y me ponía una especie de hombreras de vestimenta especial que únicamente eran los hombros nada más. Que si yo veía a un hombre del pueblo de Dios con eso, decía, este es un pecado grave. Hay que pedir por él, hay que orar, y ojalá Dios lo perdone. Ese también era un silicio. Bueno, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, dicen, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ya aquí dice, Señor, tú no desprecias un corazón contrito. Tú no desprecias un corazón quebrantado. Y aquí se fija que en la palabra no necesitamos libros para saber cómo orar, para saber cómo pedir perdón. Eso es mera mercadería, eso es un engaño. El Evangelio y la palabra es gratuito. Y aquí está todo, bendito hermano y bendita hermana. Aquí estamos aprendiendo un corazón sensible. Aquí estamos aprendiendo cómo pide en la prueba, en el castigo, a alguien que tiene dolor. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y aquí está el perdón. ¿Qué tuvo este hombre? Tuvo el bien. Esto quiere decir, Dios lo perdonó, Dios lo perdonó. Y recuerde, toco este punto, bendito hermano y bendita hermana, para no malinterpretar la Biblia. Hay pecado que es perdonado por Dios y hay pecado que no es perdonado, lo dice su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, dice que el que practica el pecado es del diablo. Y en Primera de Juan 5 dice que el que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. Y el maligno no le toca. Dice también que hay pecado que es perdonado. Dice así, yo les he dicho que oren y pidan por los que puedan tener pecado que pueda ser perdonado. Pero yo les digo que no oren, ni intercedan, ni pidan por los que tengan pecado que ya no pueda ser perdonado. Y la práctica del pecado, este varón cometió un pecado, 2, 3 pecados, porque uno lo llevó a otro y a otro, pero eso no fue practicar porque fueron pecados diferentes. Y David jamás volvió a caer en el mismo pecado, de dejar de ir a la guerra, de meterse con una mujer de su prójimo, de poner a su general delante de la batalla. Jamás volvió a pecar en un censo, en alguna otra cosa, pero ya no en lo mismo. Vamos a empezar el capítulo 14 de Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, el necio. El necio es el que Dios tuvo paciencia por medio de una iglesia, por medio de un siervo verdadero, para rogarle, para suplicarle que se le enseñó pecado, se le mostró, no, yo no peco, no, yo estoy bien, no, y no dejó sus dioses, no dejó sus razonamientos, no dejó sus ídolos. Ahora, generalmente este tipo de cristianos dicen que hay Dios, siguen diciendo Jehová, siguen hablando de Cristo. Entonces,
¿A qué se refiere aquí cuando dice el necio en su corazón? No hay Dios. En su corazón, ¿eh? No hay Dios. Bueno, al decir no hay Dios, es que yo desprecio la autoridad y la cabeza de este rey. Y no, como dice la bendita palabra, y estos amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas. Siguen hablando de Dios, siguen hablando de Cristo, pero no se sujetan. Y yo le digo a ese tipo de, vuelvo a decir, no cristianos, pero que se autodicen cristianos, yo les digo, tú no tienes Dios. Porque estás en desorden, porque estás en el mundo. No tienes al rey, porque para poder tener al rey se necesita arrepentirse, se necesita estar sujeto totalmente a él. Entonces, no hay Dios. Y aquí vuelven al mundo. Fíjense, se han corrompido. Aquí está la contestación. Acuérdense que cuando la palabra nos habla de cosas incorruptibles y cosas corruptibles, habla de dos señores. Habla de las riquezas de Cristo, que son eternas y que son incorruptibles, y habla de la mesa de Satanás, que son corruptibles, que es todo lo que va a pasar, todo lo que va a ser destruido, dinero, casas, poder, escuelas, trabajo, etc. Todo lo que va a desaparecer. Ahora, no echan mano de las cosas incorruptibles, no echan mano de la obra de Dios, amaron más las tinieblas. Y el necio es como la esposa de Lot. El necio es como aquel pueblo que salió de Egipto y deseaban las ollas de carne y aborrecían el maná y decían, ¿qué es esto? Que el maná representa la palabra de Dios. Se han corrompido, por eso son necios. Dice, hacen obras abominables. Y aquí estamos hablando de las dos obras, porque la obra que trajo el diablo, que ya hemos hablado de ella, Dios la abomina, Dios la aborrece, porque Dios nos hizo para servirle. Dios nos hizo para adorarle. Dice la palabra que todo lo que hizo Dios, todo, absolutamente todo le sirve. Le da un servicio. Pero las obras que trajo el diablo me apartan de amar a Dios y me apartan de amar al prójimo con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todo mi ser. Las obras que trae Satanás son a la carne, son pasajeras. Las obras que trae Cristo es el campo que nos trajo, el campo del Evangelio, que se requiere tiempo completo. Ahora, se han corrompido, aquí está, hacen obras abominables. Ya le dije, toda obra que me separe de dar el Evangelio, de enseñar la palabra, de dar por gracia lo que dice, así sea una horita diaria, así son dioses que no dejo. Son dioses y no puedo servir a dos señores. Bueno, no hay, fíjense bien lo que dice, no hay quien haga bien. Profecía, nuevamente. Recuerde que estamos viendo un libro profético, bendito hermano y bendita hermana, y esto concuerda con el Nuevo Testamento. En Romanos, Señor, todos se han desviado a una. Su garganta es veneno de áspid. No hay uno, Señor, ni siquiera uno que haga el bien. Ni siquiera uno. Todos se han desviado. Apostasía. Porque, ¿qué es hacer el bien? ¿Y qué es hacer el mal? Hacer el bien son los pies que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Hacer el bien es dar testimonio de la vida, del camino. Y hacer el mal es estar perdiendo el tiempo en la maldita obra que no edifica, que es abominable para Dios. Dice en el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Qué triste, ¿no, hermano? Qué triste profecía, qué triste evento. No nada más
lo dice en este versículo, lo dice también proféticamente cuando habla de Noé, cuando habla en Mateo que antes de que viniera Cristo, los días tenían que estar como en los tiempos de Noé. Nos habla de una apostasía. Qué triste. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, los ojos de Dios están puestos en los justos. Él no los desampara. ¿Me recuerda? En el libro de Job, una cita bíblica, que ya se le he dicho yo, en donde Satanás y los hijos de Dios se presentan delante de Dios. Y Dios le dice al diablo, ¿de dónde vienes? Y el diablo dice, de estar como león rugiente, buscando a quien devorar, de merodear la tierra. Y él le dice, ¿no has visto y no has contemplado a Job? Que no hay ninguno como él en el planeta Tierra. Ahí está. Dios busca y sus ojos están para ver si hay un justo. Alguien que no se haya corrompido. Alguien que guarde el pacto. Alguien que guarde la bendita palabra. Para ver si hay algún justo que buscara a Dios. Dice en el 3, todos se desviaron. Profecía nuevamente. Profecía de Dios y de Cristo Jesús. La apostasía. Todos se desviaron, aún se han corrompido, se han ido al mundo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo tiene profundidad para poderlo explicar. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Ya no me va a alcanzar explicarlo. Pero recuerde, estamos hablando de la apostasía. Recuerde que este es un libro profético. Recuerde que no soy yo. Recuerde que es Dios el que está hablando de su pueblo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 16. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz estén con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.